Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy, domingo 12 de marzo. La lección nos aconseja poner a Dios en primer lugar. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea su sagrado nombre. En este nuevo día venimos, Señor, para agradecer por la vida que nos concede, por las bendiciones que usted derrama día a día en nuestra vida, en nuestra familia. Gracias, Señor, porque nos ha rescatado de ese mundo de pecado, de tinieblas, y nos ha colocado sobre la roca que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias por estos consejos que nos da a través del estudio diario. Suplicamos su dirección, sabiduría para estudiarla y aplicarla, y así vivir esperando ese día glorioso, cuando nuestro Señor y Salvador venga nuevamente para llevarnos consigo. Háblenos, Señor. Se lo suplicamos en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Poner a Dios en primer lugar. Ese es el consejo para cada uno de nosotros, para que de esa manera salgamos victoriosos en todo. Poner a Dios en primer lugar. Así que, hermanos, la lección de hoy nos lleva a que aprendamos de Josafat, el rey de Judá. Él tenía un ejército poderoso, una ciudad amurallada, un ejército bien adiestrado para poder defenderse. Pero sin embargo, Josafat no dependió de su estrategia, porque él era un gran estratega, pero él no dependió de sí mismo. No confió en las cosas que tenía, el ejército poderoso, una ciudad amurallada, las estrategias, no. Él no dependió de ello, sino que él buscó la dirección de Dios.
Él buscó la ayuda de Dios. Así cada uno de nosotros también debemos hacerlo. Porque puede ser que usted tenga buen trabajo, una casa ya pagada, sus vehículos, una buena familia. Usted tenga también responsabilidades en la iglesia. Económicamente no le falta nada. Así que muchas veces, cuando vienen momentos de dificultad, dependemos de lo que tenemos y nos olvidamos de Dios. Y eso es lo que normalmente nos pasa. Y así hacemos. Pero el Señor nos está queriendo educar a que busquemos, que pongamos a Dios en primer lugar, en todo, sea en lo bueno o en las dificultades, sea Dios primero. Así que les invito que ustedes estudien toda esta historia de Segunda de Crónicas, capítulo 20, del 1 en adelante, y veremos esa fe de Josafat que lo llevó a la victoria. Porque llegaron malas noticias. Tenemos malas noticias. Allí en el capítulo 20 dice desde el versículo: después de esto, los moabitas y los amonitas con algunos maonitas vinieron en guerra contra Josafat. Avisaron a Josafat: vienen contra ti una gran multitud de la otra parte del mar y de Siria. Ya están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Ya están cerca. Ya descendieron de los navíos. Ya están cerca de nosotros. Entonces Josafat tuvo temor. Se humilló, consultó al Señor e hizo pregonar ayuno por todo Judá. Eso es muy, muy importante. Josafat dice, se humilló ante Dios. Consultó al Señor y pregonó ayuno en todo el pueblo. Así nosotros, cuando vienen momentos de dificultad en el hogar, en la iglesia, debemos humillarnos. Debemos confiar en Dios. Y dice, ayunar. Debemos buscar a Dios con ayuno y oración. Así es de que, ¿qué estaba haciendo Josafat? Buscando a Dios, suplicando su dirección, su ayuda. ¿Y Dios qué hizo? Prestó oídos, puso su oído a la clamación de su pueblo, porque no fue solamente el rey, fue todo el pueblo que se humilló y buscó a Dios. Todo esto nos está
preparando como en la escuela cómo debemos vivir para poder actuar en los momentos difíciles. Ya no depender de nosotros, sino depender poniendo a Dios delante de nosotros, poniéndolo a Él en primer lugar. O sea, que nuestra fe no esté en lo que tengo, no esté en lo que sé, no esté en las amistades, no. Debo de poner toda mi fe, mi confianza en el Dios Todopoderoso. Por eso dice la lección, hacia el final del reinado de Josafat, Judá fue invadida. Josafat era un hombre valiente. Durante años había estado reforzando sus ejércitos y las ciudades fortificadas. Estaba bien preparado para enfrentarse a casi cualquier enemigo. Sin embargo, en esta crisis no puso su confianza en su fuerza, sino en el poder de Dios. Así nos pasa a nosotros. Pero nosotros confiamos, como les dije, en mi fuerza, en mi sabiduría, en lo que tengo. Pero cuando ya nos vemos que no hemos podido, entonces buscamos a Dios. Cuando debiéramos desde el principio buscar a Dios, y así nos evitaríamos tantas dificultades, o seríamos fortalecidos para soportar esa crisis. ¿Qué pasó con Josafat? Sigue diciéndonos, se puso a buscar al Señor y proclamó ayuno en todo Judá. ¿Por qué todo el pueblo? Porque esta crisis iba a afectarlos a todos. Y todos necesitaban depender de Dios. La iglesia hoy necesita depender de Dios. Sus líderes necesitan depender de Dios. La iglesia, los miembros, necesitamos depender de Dios. Así que, hermanos, es necesario que depongamos nuestra suficiencia y dependamos del gran yo soy. Y dice, se puso a buscar al Señor y proclamó ayuno en todo Judá. Todo el pueblo se reunió en el atrio del templo, como había orado Salomón, que harían si se enfrentaban al peligro. Todos los hombres de Judá estaban delante del Señor con sus esposas y sus hijos. Eso también debemos hacerlo nosotros hoy. Pero debemos aprender a depender de Dios en casa, en nuestro diario vivir, para que cuando vienen los momentos de dificultad, todos acudamos al altar buscando misericordia de Dios. Sigue diciéndonos, oraron para que Dios confundiera a sus enemigos, a fin de que su nombre
pudiera ser glorificado. Su preocupación también era el nombre de Dios. Que si esos ejércitos venían y los derrotaban, ¿cómo quedaba el nombre de Dios? Pero ellos pidieron en oración, ¿y qué sucedió? Dios intervino. Después que se encomendaran a Dios de esta manera, el Espíritu del Señor vino sobre un hombre de Dios, llamado Jaziel, hijo de Zacarías, el cual, lleno del Espíritu Santo, exclamó y dijo: no teman, ni se amedrenten ante esta gran multitud, porque la guerra no es de ustedes, sino de Dios. No tendrán que pelear en esta ocasión. Apóstense, quédense quietos y vean la salvación que el Señor les dará. Ahí está en 2 de Crónicas 20, del 15 al 17. Así también, nosotros estamos entrando en una crisis, la gran crisis final, donde el pueblo de Dios se verá en grandes dificultades, que llegará el momento que no podremos comprar ni vender. Pero si nosotros desde ya confiamos en el Señor, y por problema pequeño o grande que tengamos hoy, buscamos al Señor, cuando vengan esos momentos más difíciles, haremos lo mismo. Le buscaremos y confiaremos en Él, que Él hará lo mejor para nosotros, y nosotros confiaremos en Él. Así es que, entonces, dice, ¿qué sucedió? Temprano a la mañana siguiente, el rey reunió al pueblo con el coro levítico al frente para cantar alabanzas a Dios. En momento de guerra, ellos cantando, ¿sí? En momentos de grandes dificultades, ¿qué debemos también hacer nosotros? Cantar alabanzas al Señor. Luego, el rey exhortó al pueblo: crean al Señor su Dios y estarán seguros. Crean a sus profetas y serán prosperados. A continuación comenzó a cantar el coro, y sus enemigos se destruyeron unos a otros, y ninguno había escapado. Los hombres de Judá tardaron 3 días para recoger solamente el botín de la batalla. Al 4º día regresaron a Jerusalén cantando al andar. De la historia que se encuentra en 2 de Crónicas, aprendamos nosotros hoy. Pero veamos el comportamiento del rey, el comportamiento del pueblo. Estaban unidos. Había unidad en el pueblo. Había unidad con sus líderes. Y todos
buscaron a Dios con ayuno y oración. Que nos enseña todo eso también a nosotros, hermanos. Debemos estar como unidos, no en pleitos, no diciendo yo soy el que voy a liderar, escúchenme a mí. No, todos buscaron la dirección de Dios. Aunque la tribulación es un tiempo de profunda angustia y aflicción para el pueblo de Dios, debemos permanecer fieles, unidos a Jesús y unidos los unos a los otros. Desde que el pecado entró en el mundo, la vida ha estado llena de espinas y cardos, opresión, tristeza y dolor. Pero debemos confiar en Dios y avanzar en la fe, fortaleciéndonos para las pruebas mayores que vendrán. Una vida de dependencia y fidelidad a Dios en las pequeñas pruebas diarias sirve como preparación para futuras pruebas aún mayores. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más será fiel, como dice Lucas 16:10. Por lo tanto, hermanos, hermanas, por lo tanto, honremos a Dios ahora con nuestras ofrendas de gratitud. Asimismo, cumple tus votos, especialmente las que tomaste en el bautismo, porque Dios promete responder y liberar a sus fieles en el día de la angustia y la tribulación. Así es de que debemos nosotros mantener nuestra fidelidad con alabanzas y que, como dice ahí el versículo de memoria, está muy, pero muy importante, que nos dice: ofrece a Dios sacrificios de alabanza y paga tus votos al Altísimo. Él es fiel. Mantengámonos también nosotros fieles a nuestro Dios, a los votos que hicimos, y Él va a obrar. ¿Por qué? Porque nuestra confianza la hemos depositado totalmente en Él. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía. Josafat era hombre de valor. Durante años había fortalecido sus ejércitos y sus ciudades. Estaba bien preparado para arrostrar casi cualquier enemigo. Sin embargo, en esta crisis no confió en los brazos carnales. No era mediante ejércitos disciplinados ni ciudades amuralladas, sino por una fe viva en el Dios de Israel. ¿Cómo podía esperar la victoria sobre estos paganos que se jactaban de poder humillar a Judá a la vista de las naciones? Con confianza podía Josafat decir al Señor: a ti volvemos nuestros ojos. Durante años había enseñado al pueblo a confiar en aquel que en siglos pasados había intervenido tan a menudo para salvar a sus escogidos de la destrucción completa. Y ahora, cuando peligraba el reino, Josafat no estaba solo. Todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Unidos, ayunaron y oraron. Unidos, suplicaron al Señor
que confundiese a sus enemigos a fin de que el nombre de Jehová fuese glorificado. Dios fue la fortaleza de Judá en esta crisis y es hoy la fortaleza de su pueblo. No hemos de confiar en príncipes ni poner a los hombres en lugar de Dios. Debemos recordar que los seres humanos son sujetos a errar y que aquel que tiene todo el poder es nuestra fuerte torre de defensa. En toda emergencia debemos reconocer que la batalla es suya. Sus recursos son ilimitados y las imposibilidades aparentes harán tanto mayor la victoria. Eso está en Conflicto y Valor, página 217. El enemigo llena la imaginación con falsas teorías acerca de Dios. Y nosotros, en vez de espaciarnos en la verdad concerniente al carácter de nuestro Padre Celestial, ocupamos nuestra mente con los conceptos erróneos del enemigo y deshonramos a Dios, no confiando en Él y murmurando contra Él. El Padre entregó a su Hijo unigénito, muy amado, para morir por nosotros, y de esa manera colocó gran honra sobre la humanidad, porque en Cristo se sanó el vínculo quebrantado por el pecado y se restableció la conexión del hombre con el cielo. Los que dudáis de la misericordia de Dios, mirad al Cordero de Dios, al varón de dolores, que llevó nuestra aflicción y vuestro pecado. Es vuestro amigo, murió en la cruz porque os amó, se conmueve por vuestra flaqueza y os lleva ante el trono. En vista de su amor indecible, ¿no alentaréis en vuestros corazones esperanza, amor y gratitud? ¿No prestaréis un servicio gozoso a Dios? Eso está en A fin de conocerle, página 224. La promesa en sí misma no tiene valor a menos que yo crea que el que la hizo es suficientemente capaz de cumplirla y que posee poder infinito para hacer lo que ha dicho. Vuelvo y se la repito. La promesa en sí misma no tiene valor, a menos que yo crea que el que la hizo es suficientemente capaz de cumplirla y que posee poder infinito para hacer lo que ha dicho. No podemos deshonrar más a Dios que si desconfiamos de su palabra. Los sentimientos no son dignos de confianza en absoluto. Una religión que se alimenta y sobrevive gracias a las emociones carece de valor. La palabra de Dios es el fundamento sobre el cual nuestras esperanzas pueden descansar seguras. Y en la confianza que tenemos en la palabra de Dios, nos afirmamos, fortalecemos y establecemos y nos aferramos a la roca eterna. Eso está en Cada Día con Dios, página 154. Así que, mis queridos hermanos, el consejo después de haber estudiado esta lección nos dice: lee Segunda de Crónicas 20:20, léela, que te quede en la memoria, que nos quede allí, y que nos dice: oídme Judá y habitantes de Jerusalén. Fueron las palabras de el profeta Jaziel. Creed al Señor vuestro Dios y estaréis seguros. ¿Qué nos dice? Creed al Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. La palabra creer
es que confiemos, que tengamos fe en Dios y en su palabra. Y de esa manera vendrán momentos y tiempos difíciles, pero nosotros sabemos en quién hemos creído y nada ni nadie nos podrá apartar del amor de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos, que pasen un hermoso día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.